Bueno, el siguiente circuito tiene cuatro resistencias y tres fuentes de voltaje y lo vamos a resolver con el método de nodos. Lo primero que voy a hacer es, bueno, los nodos ya los etiqueté, ¿no? Voy a proponer la dirección de la corriente para que vayamos a usar, para tomarlo en cuenta y sacarle la ley de Kirchhoff de corriente en los nodos. Voy a proponer que la corriente se mueva así. Entonces aquí tenemos un supernodo. Hay una fuente de voltaje entre dos nodos. Eso significa que estos dos van a actuar como un supernodo. Y como está esa fuente, también puedo obtener una ecuación que me relacione al nodo A y al nodo C. Viendo cómo está de mayor a menor potencial, puedo decir que el voltaje que hay en C menos el voltaje que hay en el nodo A es igual a 15 volts. Y aquí ya tengo una ecuación. Y ahora ya puedo aplicar la ley de... Voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el supernodo. Ley de Kirchhoff de... Perdón, de corriente en el supernodo. Voy a... voy a hacer una ecuación con todas las corrientes que entran en el nodo, en el supernodo, en nuestro supernodo. Entonces, aquí veo que 15 menos el nodo A es esta fuente de voltaje. Bueno, menos 15 porque va de más a menos. Ay, pero, sí, me equivoqué aquí. Esta cosa... Ah, no, sí, está bien. Ok, sí, va de más o menos, así que sí. Entonces, menos 15 menos BA, el voltaje de A entre 20, que es esta resistencia, nos va a dar esta corriente que entra al supernodo por aquí, más el voltaje que hay de... porque aquí está entrando en el supernodo, más el voltaje que hay en B menos el que hay en C sobre esta resistencia, es lo que entra, va a ser igual a lo que sale, nos dice la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces el voltaje de, de A a B está saliendo, así que el voltaje de A menos el voltaje de B entre el 25 ohms más el voltaje que hay de B, el voltaje que hay de C, ese voltaje menos este voltaje de la fuente de voltaje menos 10 entre esta resistencia 10 es lo mismo que lo que entra, lo que sale. Así que aquí ya tengo mi ecuación, solo que le voy a poner para deshacerme de las fracciones y hacerla más fácil de manejar. Voy a multiplicar todo por 100. Y pues la ecuación me iría a salir así: menos 9BA más 6 voltaje B menos 12 voltaje C sería igual a menos 100 más 75. Pero voy a cambiar los signos porque haría
menos 25. Voy a multiplicar todo por menos uno. Voy a tener que 9VA menos 6 voltaje B más 12 voltaje C sería igual a 25. Aquí ya tengo mi segunda ecuación. Entonces aquí ya nomás faltaría aplicar ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Ya es el último que nos falta. Ley de Kirchhoff de corriente en B. Entonces, lo que entra al nodo B es esta corriente, que sería el voltaje de A menos el voltaje que hay en B sobre la resistencia 25. Sería igual a estas dos corrientes que están saliendo, que sería el voltaje S de B menos el voltaje que hay en C sobre 50, y esta corriente que sería el voltaje de B menos 0 entre 40. La ecuación, resolviéndola, me daría la siguiente ecuación. C igual a 0. Esto lo sacamos resolviendo esto, ¿no? Bueno, multiplicando todo, se me olvidó, por 200. Entonces, aquí ya tenemos tres ecuaciones y para resolverlo vamos a usar una matriz Gauss-Jordan. Nuestra matriz va a ser VA, el voltaje B y el voltaje C. Entonces aquí lo vamos a ir poniendo. El voltaje A que tuvimos en nuestra primera ecuación fue menos 1. No hay un coeficiente B y sí hay uno C. Y eso nos dio que es igual a 15 volts. Aquí obtenemos que es 9 menos 6 y 12. Que el voltaje es 25. Y aquí en la última ecuación tenemos en BA 8, en voltaje B menos 17 y en voltaje C 4. Y eso es 0. Y eso si lo resolvemos en una calculadora, vamos a obtener que el voltaje A va a ser igual a menos 455 sobre 57 volts. El voltaje de B sería menos 40 sobre 19 volts. Y el voltaje C sería 400 sobre 57. Entonces, dado que las fracciones son muy raras, son muy grandes, voy a poner el resultado en decimal para saber cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Ese sería menos 7.98 volts. Ese sería menos 2.11. Y ese sería 7.02 volts. Entonces aquí estos voltajes, voy a redibujar el circuito eh, para encontrar las corrientes también, ¿no? Más 15.
¿Dejaste de grabar? No, no. Uy, se me movió la hoja. Me salió algo movido, rayos. Chale. Bueno, no ignoren esto, ¿no? Eh, pues bueno, ¿cuánto era? Ajá, aquí un 20, 25, 40, 50 y 10. Bueno, entonces, aquí están nuestros nodos, ¿no? A, B y C. Bueno, para no hacer tanto bulto, tampoco voy a, como ya sé cuál es mayor y cuál es menor, el voltaje que pasaría por aquí sería el voltaje de A, esta fracción, que metiéndolo en una calculadora y restándole, bueno, y restándole esto a B, sería el voltaje B menos 455 sobre 57, que sería, eh, que serían de más a menos, porque este es el potencial mayor, 355 sobre 57. Entonces, voy a sacar el siguiente voltaje. El voltaje C es un potencial mayor que el de B. Es este no. Entonces, iría de mayor a menor potencial. Y el voltaje sería, pues, el voltaje del nodo C menos el de B, que serían 520 sobre 57. Eh, el voltaje que pasa a través de esta resistencia sería el voltaje de eh, el voltaje C. Ajá, el voltaje C sería el voltaje C. Perdón. Ajá. ¿Dónde está la calculadora? Pues si sería el voltaje C sobre la resistencia. Entonces, como cero es, bueno, el sería la resta de esto menos C, y ese sería el voltaje, ¿no? Iría de mayor a menor potencial porque esto es una potencia mayor. Entonces tendríamos 170 sobre 57 aquí. Eh, Aquí pues este es uno de referencia cuyo voltaje es cero, y el voltaje sería el voltaje de B menos cero sobre la resistencia, que nos daría, bueno, eso sería la corriente, ¿no? Pero aquí encontraríamos que sería 40 sobre 19. O sea, sería cero menos 40 sobre 19. Entonces 40 sobre 19 sería positivo. Entonces aquí ya faltaría este voltaje, sería mayor a menor potencial.
ese se me olvida también, es de menor a mayor, ese es menor, ese es mayor, ese es mayor y ese es menor. Entonces, eh, el voltaje sería 400 sobre 57. Y aquí ya podríamos, puedo poner las direcciones, voy a poner las direcciones de las corrientes. Como sabemos que es los potenciales, cuál es mayor y cuál es menor, iría así. Entonces, que ya sería agarrar los voltajes que encontramos y dividirlos sobre la resistencia. Tendríamos, por ejemplo, aquí que pasan 52 sobre 285 amperes. Por aquí pasarían 17 sobre 57 amperes. Eso significa que por aquí también. Aquí también. Aquí sería 40 sobre 19 entre 40. Entonces iría con el 40 con el 40 sería 1 sobre 19 amperes. Entonces, aquí, pues, ley de Ohm también. 20 sobre 57 amperes. Y eso significa que esto va a ser lo mismo. Va a ser la corriente que pasa por aquí. Esta corriente va a entrar aquí, se va a dividir acá. Y entonces esta y esta corriente van a entrar acá. Y lo que nos va a dar es 335 sobre 47 entre 25. Que sería 67 sobre 285 amperes. Entonces, aquí esta es una fracción más grande que esta. Esta es una corriente más grande que esta. Eso significa que por acá se va a dividir. Y, y la resta de esta corriente. Bueno, si le restamos a esta corriente vamos a saber la diferencia que se da por aquí, que serían 11 sobre 95 amperes. La verdad son fracciones muy, muy diferentes, pero así es como queda y cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Y así quedaría resuelto.